Aquel mismo día, dos de los discípulos se dirigían a un pueblo llamado Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Mientras conversaban y discutían, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos. Pero aunque lo veían, algo les impedía darse cuenta de quién era. Jesús les preguntó, ¿de qué van hablando ustedes por el camino? Se detuvieron tristes. Él les preguntó, ¿qué ha pasado? Le dijeron, lo de Jesús de Nazaret, que era un profeta poderoso en hechos y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo los jefes de los sacerdotes y nuestras autoridades lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaran. Aunque algunas de las mujeres que están con nosotros nos han asustado, pues fueron de madrugada al sepulcro y como no encontraron el cuerpo volvieron a casa. Y cuentan que unos ángeles se les han aparecido y les han dicho que Jesús vive. Algunos de nuestros compañeros fueron después al sepulcro y lo encontraron tal como las mujeres habían dicho, pero a Jesús no lo vieron. Entonces Jesús les dijo, qué faltos de comprensión son ustedes y qué lentos para creer todo lo que dijeron los profetas. ¿Acaso no tenía que sufrir el Mesías estas cosas antes de ser glorificado? Luego se puso a explicarles todos los pasajes de las Escrituras que hablaban de él, comenzando por los libros de Moisés y siguiendo por todos los libros de los profetas. Al llegar al pueblo, a donde se dirigían, Jesús hizo como que iba a seguir adelante, pero ellos lo obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque ya es tarde, se está haciendo de noche. Jesús entró pues para quedarse con ellos. Cuando ya estaban sentados a la mesa, tomó en sus manos el pan y habiendo dado gracias a Dios, lo partió y se lo dio. En ese momento se les abrieron los ojos y reconocieron a Jesús. Pero él desapareció y se dijeron el uno al otro, ¿no es verdad que el corazón nos ardía en el pecho cuando nos venía hablando por el camino y nos explicaba las Escrituras? Sin esperar más, se pusieron en camino y volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 apóstoles y a sus compañeros que les dijeron, de veras ha resucitado el Señor y se le ha aparecido a Simón. Entonces, ellos dos les contaron lo que les había pasado en el camino y cómo reconocieron a Jesús cuando partió el pan. El Dios en quien creían los discípulos es el Dios muerto. Mejor dicho, el Cristo muerto, porque ni ellos creían que aquel que murió ayer en el madero fuera el Hijo de Dios, el Emmanuel, el Dios con nosotros. No sabemos de qué hablarían aquellos dos discípulos, pero seguro que por sus mentes pasarían muchas imágenes de esos últimos 3 años de vida que estuvieron junto a Jesús, compartiendo momentos y de las cosas que aprendieron de este hombre que todo lo hizo bien. En su mente estaba todavía presente lo que ocurrió el día anterior por la tarde.
Se acordaban de cómo aquel hombre que ayer colgaba muerto en la cruz tocó un día sus corazones y sintieron algo que nunca habían experimentado. Fue entonces cuando decidieron seguirle por donde fuera. Pero ahora todo era un sueño. Él ya no estaba. Aquel que un día tocó sus corazones se había marchado. Lo que más echo de menos es su mirada. No podremos disfrutar de esa persona que miraba a todos con una mirada diferente. Recuerdo cuando conocimos a Mateo. Jesús le miró y su mirada fue tan irresistible que lo dejó todo y siguió a Jesús. ¿Y tú te acuerdas de sus palabras? ¿Cómo hablaba la multitud? Sus palabras eran como fuego. Hablaba con gran autoridad. Él sabía que lo que decía era verdad. Él hablaba a sus corazones y de hecho muchos decían que nadie habló nunca como ese hombre, porque sus palabras eran vida para sus almas. Pero ahora ya nadie le escuchaba y le han machacado. ¿Recuerdas cómo trataba a los extranjeros? Nosotros les mirábamos con otros ojos. Aquellos que no pensaban como nosotros eran nuestros enemigos. Pero él era distinto. Había tanto amor en sus ojos. Él tenía ese don especial para ver lo bueno de cada hombre. Aunque a los ojos de fuera pareciesen diferentes, nosotros no lo comprendíamos. A veces decíamos que parecía un poco tonto, pero él nos contestaba que la única ley es el amor. Le echo de menos. Nunca vi tanto amor en una persona. Sí, le echo de menos. Estos dos discípulos pasan de creer en un Jesús profeta, pero condenado a una muerte destructora, a descubrirlo vivo y dándoles vida. De la desesperanza pasan a vivir la presencia de Jesús. Se alejaban de Jerusalén tristes y decepcionados. Vuelven a toda prisa, contentos e ilusionados. El pesimismo les hace abandonar el grupo. El optimismo les obliga a volver para contar la gran noticia. Algo ha cambiado tan profundamente que los sentidos ya no sirven para reconocer a Jesús. Estos detalles nos vacunan contra la manera física de interpretar los relatos que nos hablan de Jesús después de su muerte. Nosotros esperaban que se cumplieran sus expectativas. No podían sospechar que aquello que esperaban se había cumplido. Fíjense bien cómo refleja esa frase nuestra propia decepción. Esperamos que la Iglesia, esperamos que el obispo, esperamos que el concilio, esperamos que el papa, esperamos lo que nadie puede darnos y surge la desilusión. Lo que Dios puede darnos ya lo tenemos. El desengaño es fruto de una falsa esperanza. Por no esperar lo que Jesús da, la desilusión está asegurada. No es Jesús el que cambia para que le reconozcan. Son los ojos de los discípulos los que se abren
y se capacitan para reconocerle. No se trata de ver algo nuevo, sino de ver con ojos nuevos lo que tenían delante. No es la realidad la que debe cambiar para que nosotros la aceptemos. Somos nosotros los que tenemos que descubrir la realidad de Jesús vivo, que tenemos delante de los ojos, pero que no vemos. Como ven, esto ocurrió hace 2020 años. Ellos perdieron la esperanza en el mismo momento en que Jesús murió. Al final, después de un largo camino, se dieron cuenta de que la esperanza no podía desaparecer de sus vidas. Tampoco nosotros podemos perderla, ya que como a ellos, Jesús nos acompaña en nuestro camino. Ahora nosotros en nuestros equipos de liturgia vamos a tratar de recorrer nuestro camino con ojos nuevos, esperando lo que Jesús nos dé para poder sembrar esperanza en nuestras vidas. En el relato que acabamos de leer, como en todos los que hacen referencia a apariciones, descubrimos la experiencia de la primera comunidad. Hay momentos y lugares donde se hace presente Jesús de manera especial, si de verdad sabemos mirar. ¿Dónde se hace presente el Señor entonces y ahora? En nuestro camino de la vida. Después de su muerte, Jesús va siempre con nosotros en nuestro caminar. Pero el episodio también nos advierte que es posible caminar junto a Él y no reconocerlo. Después de su muerte, habrá que estar mucho más atento si de veras queremos entrar en contacto con Él. Es también una crítica a nuestra religiosidad demasiado apoyada en el templo. A Jesús vivo no lo vamos a encontrar en los rezos, sino en la vida real, en el contacto con los demás que caminan junto a nosotros. Si no lo encontramos ahí, cualquier otra presencia será falsa. La dificultad que se nos presenta a la hora de llevar a la práctica este punto estriba en la concepción dualista que tenemos del mundo y de Dios, con la idea de un Dios creador que se queda fuera y deja al mundo abandonado a su suerte. No hay manera de verle en la realidad material. Pero Dios no es lo contrario del mundo, ni el espíritu es lo contrario de la materia. La realidad es una y única, pero en la misma realidad podemos distinguir ambos aspectos. Desde el deísmo que considera a Dios como un ser separado y paralelo de los otros seres, será imposible descubrir en las criaturas la presencia de la divinidad. En las Escrituras, en la experiencia de Jesús resucitado, nos encontramos con la verdadera interpretación de la Escritura. Si queremos encontrarnos con el Jesús que da vida, tendremos en las Escrituras un eficaz instrumento de aproximación, pero el gran peligro está en buscar esa presencia en la literalidad de lo escrito. El mensaje de la Escritura no está en la letra, sino en la vivencia espiritual que hizo posible el relato. La letra, los conceptos, no son más que el soporte en el que se ha querido expresar la experiencia de Dios de un ser humano.
Dios habla únicamente desde el interior de cada persona, porque el único Dios que existe fundamenta cada ser. No hay un Dios fuera de la creación, sino que cada criatura es la manifestación del único Dios. La experiencia interior es la única palabra que Dios puede pronunciar. Esa experiencia, expresada en conceptos, ella palabra humana, volverá a ser palabra de Dios cuando surja la vivencia en quien escucha o lee. Al partir el pan. No se trata de una Eucaristía, sino de una manera muy personal de partir y repartir el pan. Referencia a tantas comidas en común, a la multiplicación de los panes, etc. Sin duda, el gesto narrado hace también referencia a la Eucaristía. Cuando se escribió este relato, ya había una larga tradición de su celebración por la comunidad. Los cristianos tenían ya ese sacramento como el rito fundamental de la fe. Al ver los signos, se les abren los ojos y le reconocen. Fíjense, un gesto es más eficaz que toda una prédica sobre la Escritura. Jesús se hace presente al partir el pan, no al oír misa. Celebrar la Eucaristía es repetir el gesto y las palabras de Jesús y descubrir lo que quieren decirnos. Jesús no se hace presente materialmente, sino vivencialmente en el interior de cada uno. Ya lo había dicho Jesús, donde dos o más estén reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. En la comunidad. En el narrar y compartir las experiencias de cada uno. Allí está presente Jesús después de su muerte. Cristo resucitado solo se hace presente en la experiencia de cada uno. Al compartir con los demás esa experiencia, Él se hace presente en la comunidad. La comunidad, aunque sea de dos, es imprescindible para provocar la vivencia. La experiencia de uno compartida empuja al otro en la misma dirección. El ser humano solo desarrolla sus posibilidades de ser en la relación con los demás. Jesús hizo presente a Dios amando, es decir, dándose a los demás. Esto es imposible si el ser humano se encuentra aislado y sin contacto alguno con el otro. El mayor obstáculo para encontrar a Cristo hoy es creer que ya lo tenemos. Los discípulos creían haber conocido a Jesús cuando vivieron con él, pero a aquel Jesús que querían ver no era el auténtico. Les conviene que yo me vaya. Solo cuando el falso Jesús desaparece, se ven obligados a buscar al verdadero. A nosotros nos pasa lo mismo. Conocemos a Jesús desde la primera comunión, por eso no necesitamos buscarle. El verdadero Jesús sigue estando entre nosotros. Es nuestro compañero de viaje, aunque es muy difícil reconocerlo en todo aquel que se cruza en mi camino. Unas veces seremos caminantes decepcionados
y otras el Jesús que anima, explicando las Escrituras y partiendo y repartiendo el pan. En ambos casos hacemos comunidad. Se les abrieron los ojos y lo reconocieron. Caminó con ellos, discutió con ellos, pero no lo conocieron. Ni teologías ni exégesis racionales te llevarán al verdadero Jesús. El único camino para encontrarlo es el que conduce al corazón. Tenemos que abrir los ojos, pero no los del cuerpo. Solo desde el corazón podemos descubrir su presencia. Si los ojos de nuestro corazón están bien abiertos, lo descubriremos presente en todos y en todo. Ni a Cristo ni a Dios podemos encontrarlo en un lugar. Su presencia no es localizable, porque está en todas partes por igual. En cualquier lugar, en cualquier momento, lo puedes encontrar. Reconocerlo, esa es la tarea fundamental como cristianos. Mientras caminábamos tristes, te has acercado respetuoso a nuestras dudas, temores y desánimos. Has hecho el camino con nosotros, aceptando nuestro ritmo y paso, conversando con lenguaje llano y claro. Con tu palabra y presencia viva, nos has abierto la Escritura y los caminos de Dios en la historia. Has calentado nuestro corazón, has abierto nuestros ojos cegados y nos has devuelto alegría e ilusión. Señor, quédate con nosotros, acompáñanos, aunque no siempre hayamos sabido reconocerte. Tú que eres la vida, quédate en nuestros hogares para que sigan siendo nidos donde nazca la vida humana abundante y generosamente. Tú que eres la vida, quédate en nuestras ciudades donde se acoja, se amen y se respete la vida desde su concepción hasta su término natural. Quédate con nosotros al declinar el día, y comparte nuestro pan y techo sin prisa, antes de enviarnos a ser personas nuevas. Quédate con nosotros y haznos compañía. Vamos a conversar un poco más de tu utopía y de los horizontes abiertos en nuestras vidas.
que la tarde está cayendo, pues sin ti a nuestro lado nada hay justo, nada hay bueno. Buen amigo, quédate a nuestro lado, pues el día ya sin luces se ha quedado con nosotros. Quédate para cenar y comparte mi mesa y comparte mi pan. Quédate junto a nosotros que la tarde está cayendo, pues sin ti a nuestro lado nada hay justo, nada hay bueno. Tus palabras fueron la luz de mi espejo y nos diste una fe más verdadera al sentarnos junto a ti para cenar. Conocimos quién eras al partirnos el pan. Quédate junto a nosotros que la tarde está cayendo, pues sin ti a nuestro lado nada hay justo, nada hay bueno. Medita. ¿Qué te dice Dios a través de esta presentación? ¿Algún aspecto te parece dirigido por Dios a tu persona, a tu situación, a alguna de tus dimensiones? Actúa. ¿A qué te compromete esta presentación? ¿Qué ha movido la oración en tu interior? ¿Qué enseñanza encuentras? ¿Cómo hacer efectiva esa enseñanza?